Vale, pues buenos días, bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de conceptos filosóficos organizado por la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante. Y antes de proceder a presentar, innecesaria pero protocolariamente, a Andrés, supongo, quiero tener unas palabras de recuerdo para alguien que falleció, bueno, de cuya muerte tuvimos noticia el viernes de la semana pasada, Manuel Jiménez Redondo, que tan generoso se ha mostrado con la sociedad, interviniendo prácticamente a cualquier requerimiento para iluminarnos con su sabiduría. Nuestro primer contacto con él fue a raíz del curso sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, aprovechando la traducción que había hecho. En el número 2 de la revista de la Sociedad podéis leer el artículo que hizo en función de eso. Y nada, pues desde aquí tener un recuerdo cariñoso con él, que le sea la tierra libre, y ya está. Y no menos generoso es Andrés, licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante, por Filosofía por la Universidad de Murcia, profesor de secundaria, y cuyos referentes, aunque arrugue el morro, ahora referentes fundamentales filosóficos son Platón, Marx y Gustavo Bueno. Acerca de una de sus ideas claves, de las ideas fuerza de Gustavo Bueno, vais a estar hoy. La idea de materia, la filosofía de Gustavo Bueno, sí. No sin afán polémico, que es lo que le caracteriza. Pues ya está, Andrés, todo tuyo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a tratar la idea de materia en la ontología de Gustavo Bueno. Vamos a ver, la semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos aquí al profesor de Filosofía de la Ciencia, Paco Calvo, y nos estuvo hablando de su libro Planta Sapiens. Y se supone que iba a hablar de la materia también, ¿no? Y no se salió de la biosfera del mundo terrestre. Pues yo tampoco me voy a ir mucho más allá, en serio. Por otro lado, tampoco, no se asusten, ninguno de los libros que hay aquí son de Gustavo Bueno. Es El sofista de Platón, La teología política de Carl Smith, un libro sobre un seminario de Heidegger titulado Naturaleza, Historia y Estado, y El Capital de Marx. Digamos que para contextualizar, como se dice ahora, ¿no? Voy a leer unos textos primero y después pues iniciaré la exposición. Lo primero que voy a hacer es leer un texto del Sofista, de Platón. Me pongo la lupa porque si no ya no me juno. A ver, El Sofista, 338, aquí. Dice así. Bien dicho, dice el extranjero, bien dicho. Eso lo resolverás en privado a medida que avance el razonamiento. Pero primero debemos investigar en común, tú y yo, comenzando ahora, según me parece, por el sofista, con el objeto de buscar y de demostrar mediante una definición qué es. Pues por el momento, solo su nombre tenemos en común, tú y yo. El hecho que designa, en cambio, es probable que cada uno de nosotros lo conciba a su modo. Respecto de todo, siempre es necesario ponerse de acuerdo acerca del objeto gracias a las definiciones, en vez de atenerse al nombre solo, sin su definición. Bueno, pues yo lo que voy a tratar de aquí de hacer es definir la idea de materia, pues todo lo precisamente que he sido capaz. Quiero decir que no basta con el nombre, el materialismo filosófico, para justificar que lo sea. Voy a tratar de definirlo. Esencial y sustancialmente también, por lo que diré a continuación. Sobre todo porque, precisamente en el Sofista, lo que Platón demuestra al final es que no puede negar la existencia real, en actualismo sustancial, del arte productivo del sofista, individuado en el cuerpo de un individuo que está funcionando como tal. Sin embargo, lo que hace Platón en el Sofista es negar la posibilidad misma de la esencia del arte del sofista, desde un punto de vista lógico-material. Y por una razón muy sencilla, porque ese arte productivo divino, que el sofista pone de manifiesto, pues no se encuentra entre la pluralidad de artes productivas y adquisitivas humanas que Platón, a través de todo el despliegue del ejercicio de la dialéctica, ha expuesto.
a través de todas las divisiones. Y eso es justamente lo que me propongo yo hacer aquí platónicamente, pues ver si efectivamente el arte productivo de Gustavo Bueno pues se encuentra entre nuestras artes humanas o quizás es un arte divino. Para mí es muy asombroso haber descubierto, hace ya, ciertamente, como ha dicho José Antonio, algún tiempo, el isomorfismo metodológico, al menos, que hay entre Platón y Marx. Porque también Marx viene a decir algo parecido, a ver, de Marx 154. Dice Marx: el nombre de una cosa es por entero exterior a la naturaleza de la misma. Nada sé de una persona de la que sé que se llama Jacobus. De igual suerte, en las denominaciones dinerarias, libro, talero, franco, ducado, etc., se desvanece toda huella de la relación de valor. Incluso aunque en estas monedas figure el careto del rey de turno. No vemos allí al Estado funcional. Está ahí, hay un símbolo que lo representa y tenemos el nombre de esa moneda y el careto del señor que aparece allí representando el Estado, pero no tenemos la definición del Estado que está allí presente, realmente. Otro texto de Marx que tiene que ver con el propio método de investigación que yo he aplicado para intentar sacar a la luz pues lo que buenamente voy a intentar hoy pues descubrirles, porque verdaderamente no es usual lo que voy a decir, eso es la verdad. Dice Marx, refiriéndose a su propio método, en el famoso prólogo, la segunda edición, Emana, dice, a ver, 56-57, dice: al caracterizar lo que él llama mi verdadero método de una manera tan certera y tan benévola en lo que atañe a mi empleo personal del mismo, esto del empleo personal es muy importante. Parece que no, pero la dialéctica es una estrategia que se emplea personalmente y cada uno la emplea a su modo. Y Marx está hablando aquí del modo en el que él la emplea, personalmente. ¿Vale? Empleo personal, dice. ¿Qué hace el articulista sino descubrir el método dialéctico? Ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal. Esto de lo formal también va a ser clave en la exposición que haré luego, distinguiéndolo de lo material. Del modo de investigación. Ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Esto del movimiento real también va a ser uno de los puntos clave de mi exposición luego. Y esto también va a ser clave. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, sobre todo lo de la vida va a ser importante también, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. Pues sí, efectivamente, mi exposición va a dar la impresión de estar procediendo dogmáticamente de un modo a priorístico. Pero ya les puedo asegurar que detrás hay una investigación dificilísima, creo yo. O al menos para mis entendederas lo ha sido. A lo mejor otro más listo, pues no. Pero para mis entendederas ha sido tortuosa, prácticamente. También es importante que les lea otro fragmento, y perdón, pero es que son, por así decir, mis dos referentes metodológicos. Platón, sobre todo en el Sofista, que por lo que he dicho antes, creo que es el diálogo en el que Platón está fundando realmente lo que podríamos llamar un materialismo filosófico. Un texto del Capital en el que Marx se refiere a Aristóteles. Y este texto también va a ser muy importante en mi exposición de después.
Como verán, va a ser preciso estas contextualizaciones leyendo textos para que después no quede lo que yo vaya a decir descontextualizado. 108. Este es un poco largo, pero creo que es interesante y además crucial. Dice, nos referimos a Aristóteles. Dice, por de pronto Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple del valor, esto es, de la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera. Dice, en efecto, 5 lechos igual a una casa, lo cual no difiere de 5 lechos tanto o cuanto dinero. Aristóteles advierte que la relación de valor en la que se encierra esta expresión de valor implica a su vez el hecho de que la casa se equipare cualitativamente al lecho, y que sin tal igualdad de esencias no se podría establecer una relación recíproca, como magnitudes conmensurables, entre esas cosas que para nuestro sentido son diferentes. El intercambio, dice, no podría darse sin la igualdad. La igualdad, a su vez, sin la conmensurabilidad. Pero aquí se detiene perplejo. Esto es importante. Aquí viene el ignoramus e ignorabimus de Aristóteles. Dice, aquí se detiene perplejo y desiste de seguir analizando la forma de valor. En verdad, es imposible. Que cosas tan heterogéneas sean conmensurables, esto es, cualitativamente iguales. Esta igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas. Y por consiguiente, un mero arbitrio para satisfacer la necesidad práctica. Por falta, dice, el propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de qué se malogra su análisis ulterior, por carecer del concepto de valor. ¿Qué es lo igual? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho en la expresión del valor de éste? Algo así, en verdad, no puede existir, afirma Aristóteles. ¿Por qué? Se pregunta Marx. Contrapuesta al lecho, la casa representa un algo igual, en la medida en que esto representa en ambos, casa y lecho, algo que es efectivamente igual. Y eso es trabajo humano. Pero que bajo la forma de los valores mercantiles todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual y por tanto como equivalentes, era un resultado que no podía alcanzar Aristóteles, partiendo de la forma misma del valor. Porque la sociedad griega se fundaba en el trabajo esclavo. Y por consiguiente, su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. El secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos, por ser trabajo humano en general, y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de la igualdad humana poseyera la firmeza de un prejuicio popular. Mas esto solo es posible en una sociedad donde la forma mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo y donde, por consiguiente, la relación entre unos y otros hombres, como poseedores de mercancías, se ha convertido a sí mismo en la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión del valor de las mercancías una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en la que vivía le impidió averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Bueno, yo creo que Aristóteles, que va a salir en mi exposición muchísimo, bueno, no muchísimo, un poco, y este texto de Marx sobre Aristóteles, pues va a ser importante. Por eso me perdonan ustedes que haya sido tan largo. En cualquier caso, creo que era necesario. Y luego, un texto también de Marx, perdone, pero que cada uno tiene sus maestrillos, ¿verdad? Por así decir, cada maestrillo tiene sus librillos. Pues nada, pues yo tengo como librillo el Capital. Otro texto, pero esta vez no es del Capital, pero es muy importante también por lo que diré a continuación. Como les digo, estoy contextualizando para que luego se entienda mejor lo que voy a decir, porque además lo voy a decir sin utilizar la terminología técnica del sistema que voy a tratar de definir, sobre todo a través de su
idea, vamos a decir, principal de la ontología general. Y entonces, pues, es importante que al no usar esta terminología del propio sistema, se contextualice bien lo que yo vaya a decir luego. Es el texto de la Introducción General a la Crítica de la Economía Política de 1857, donde Marx habla del arte griego y la sociedad moderna. Y dice, voy a leer solamente lo que más me interesa, obvio lo anterior, dice, toda mitología domina, moldea a las fuerzas de la naturaleza en la imaginación y mediante la imaginación. Desaparece, por lo tanto, con el dominio real sobre ellas. ¿Sobre qué? El dominio real sobre ellas. Toda mitología somete, domina, moldea las fuerzas de la naturaleza en la imaginación y mediante la imaginación. Desaparece, por lo tanto, con el dominio real sobre ellas. Pero de todos modos era necesaria una mitología incompatible con el desarrollo de la sociedad que excluya toda relación mitológica con la naturaleza, toda referencia mitologizante a ella, y que requiera, por lo tanto, del artista una fantasía independiente de la mitología. Este texto también va a ser importante en mi exposición porque lo que yo voy a llamar aquí la verdad absoluta del sistema del matrimonio filosófico, pero además en serio absoluta, en el sentido que le diré luego, pues es la definición misma, esencial, de lo que es el mito del mapa mundi como alegoría del ego trascendental. Como alegoría del ego trascendental, el último libro de Gustavo Bueno. La verdad que tiene el sistema está en la definición esencial misma del mito del mapa mundi. Luego trataré de demostrar eso. Bueno, y ahora sí, aunque sea el único, un texto de Gustavo Bueno que también va a ser importante en la contextualización de lo que voy a tratar de argumentar. Es un texto que se titula, procede de su libro Cuestiones colivetales sobre Dios y la religión. Cuestión sexta, reivindicación del fetichismo. Fetichismo y religión pasando por la magia. Y el texto dice así. El mecanismo generador de los fenómenos fetichistas sería un mecanismo lógico de sustantivación o hipostatización, en virtud del cual ciertos productos relativos resultarían segregados del sistema de relaciones que los determina. Si en muchas ocasiones esa segregación puede conducir a distorsiones graves de la realidad, en otras la segregación podría ser considerada, y aquí es la frase que yo me hizo, hostia, sustantivación necesaria. Si en muchas ocasiones esta segregación puede conducir a distorsiones graves de la realidad, en otras la segregación podría ser considerada como un episodio ordinario y necesario en la economía de la construcción lógica de nuestro mundo en torno. En particular, esta construcción lógica contiene la posibilidad de que sus resultados sean configuraciones objetivas abstractas, segregados de toda subjetividad, precisamente por haber sido desgajadas del sistema de sus relaciones generadoras. Esto también va a ser importante tenerlo en cuenta. También esto no lo voy a leer, sí, bueno, es simplemente un párrafo. En su libro sobre el ego trascendental hace todo un desarrollo sobre el ego categorial. No sé si alguno de ustedes pues, lo ha leído. Gustavo Bueno, el ego trascendental. Y el primer apartado en el desarrollo, creo que es el primer apartado, trata sobre el ego gramatical y lo trata junto con el ego jurídico. Y, sorprendentemente, tras dedicar muchísimas páginas al ego gramatical, cuando llega al ego jurídico, dice lo siguiente. Dos palabras, solo dos,
sobre el ego jurídico, destinadas a cumplir con un trámite sistemático, a sabiendas de que la cuestión requiere de un tratamiento mucho más detallado. Y tanto. Ya veremos que sí, que hubiera requerido de un tratamiento mucho más detallado. Que aquí no vamos a emprender. Hombre, si tratas del ego jurídico en el ego gramatical, se supone que es cuando te refieres a tu nombre, no el propio, el yo, pues podríamos haber hablado un poco de la propiedad privada, ¿no? Yo soy propietario, ¿no? Y la importancia que eso puede tener para el propio ego trascendental y su desarrollo. Si es que su desarrollo histórico-evolutivo va con el propio desarrollo de la sociedad política, ¿no? Pues bien, paradójicamente, el autor pues dice dos palabras. Sin embargo, esta es la paradoja, parece asumir que pues las tesis de Carl Smith, cuando Carl Smith dice aquello de todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Y efectivamente, en su panfleto contra la democracia realmente existente, hablaremos también de la democracia realmente existente, Gustavo Bueno nos dice que efectivamente entre ciencia constitucional y teología dogmática hay mucho más que una mera analogía metafórica, ¿eh? Hay lo que yo llamo una conexión sinalógica, atributiva, realmente. Y entonces, pues, me resultó chocante que al aceptar esto y no desarrollar el ego jurídico en el ego trascendental, pues me pareció también que era un punto importante tener en cuenta. Y bueno, creo que ya está. Podemos empezar, creo, con... bueno, también he traído este libro de Martin Heidegger, que se titula Naturaleza, Historia y Estado. Es una edición y traducción de Jesús Adrián Escudero, de la editorial Trota, y el seminario se llama Sobre la esencia y el concepto de naturaleza, historia y Estado. Seminario del semestre de invierno de 1933-34. Y el autor del prólogo, Jesús Adrián Escudero, dice: Martin Heidegger estaba profundamente convencido de que Alemania necesitaba un cambio de rumbo radical y profundo. De la necesidad de una transformación social encabezada por la Universidad Alemana, su discurso del rectorado, el 27 de mayo del 33. Lo que interesa aquí es que lo que Heidegger va a exponer en este seminario es su filosofía política, ni más ni menos. Dice, a todo ello se suma el seminario de 1933-34 sobre la esencia y el concepto de naturaleza, vamos a decir MI, historia, Estado, M. En este texto, como comenta acertadamente Paul, se trazan los contornos de una filosofía política que apoya la dictadura de Hitler. Es decir, en este seminario sobre una cosa tan metafísica o tan abstracta como el concepto y la esencia de naturaleza, historia y Estado, lo que esboza Heidegger es su filosofía política. Bueno, pues dejemos ya los textos. Espero que les hayan... Sí, caballero, pero era necesario ofrecer un contexto dentro del cual se va a mover mi argumentación, para que se vea que no es gratuita. De todos modos, me disculpa usted, ¿eh? No, si quiere, ¿eh? hay dos maneras de hacer las cosas. Una es ponerlo, luego confirmarlo, otra hablar de los textos y luego... Bueno, yo he decidido hacerlo así, ¿qué quiere que le diga? Bueno, vamos a ver. Les dije al principio que no me iba a ir yo mucho más lejos que Paco Calvo y por lo tanto pues no voy a rebasar la biosfera del mundo terrestre, ¿eh? Creo que no hace falta tampoco para hablar de la ontología de Gustavo Bueno.
Bueno, lo que voy a tratar de hacer es definir a dos individuos humanos pertenecientes ambos a una misma especie o clase de animal político. Y voy a tratar de definirlos, pues, esencialmente a la clase o especie y sustancialmente a cada uno de ellos dos. Nominalmente voy a referirme a la especie llamándola Planta sapiens. Para que partamos de algo que conocemos, por así decir, ¿eh? Y además pues son saberes, digamos, conceptuales de primer grado. Parto de saberes de primer orden, por así decir. ¿Por qué? Pues porque es una especie autótrofa, especializada en hilar oxígeno para respirar y exhalarlo como excremento después de alimentarse. A uno de ellos lo vamos a llamar planta sapiens simple o simplemente planta sapiens. Al otro, en cambio, le vamos a llamar planta sapiens complejo o planta sapiens sapiens. Bien, la clase o especie planta sapiens se define esencialmente por su relación alotética, a distancia, respecto de otra misteriosa y enigmática clase o especie de animales humanos que, por decisión política soberana y dialógica de la planta sapiens, no es clase o especie política. Esta otra clase o especie de animales humanos, que no es clase política, es la no clase negativa o clase complementaria de la clase planta sapiens. Esta clase complementaria de planta sapiens es misteriosa y enigmática, porque sus ejemplares guardan en sus cuerpos un secreto, que solo y únicamente planta sapiens complejo conoce. Por algo es sapiens al cuadrado. En autológica autorreflexión absoluta de la relación alotética de su especie con ella. Nos referimos a esta clase complementaria de planta sapiens llamándola clase o especie motor líquido. Gustavo Bueno utiliza en su ensayo sobre las categorías de la economía política la expresión motores de sangre para referirse a los esclavos. Los cuerpos sólidos individuales de estos motores líquidos resultan compactados morfológicamente por causa de una inmensa acumulación en ellos de savia bruta, en estado homogéneamente gelatinoso. La solidificación del cuerpo individual de los motores líquidos, con verdadera apariencia de presencia de forma humana configurada en ellos, es una apariencia falaz de ausencia inmediata de lo que en dicha forma humana se oculta en secreto. El planta sapiens complejo lo sabe, porque es él mismo quien filtra el plenum energético intrasomático en estado líquido y produce la apariencia falaz de su ausencia a modo de vacío interpuesto entre su clase y la de los motores líquidos. Atención a esto que acabo de decir, porque tiene que ver con una de las acepciones de la idea de materia. De la idea de materia. Luego retomaremos esto, porque aquí tenemos el significado negativo, puramente nosológico, de la idea de materia. Ese plenum energético en estado líquido homogéneamente gelatinoso es, en realidad, un continuo energético ilimitado, que contiene una posibilidad plural infinita de formas de transformar su sustancia bruta en sustancia elaborada o enriquecida con valor alimenticio para los plantas sapiens. Aquí viene el otro significado de la idea de materia, el significado ontológico ordine sendi positivo. Luego retomaremos esto. Dada su específica condición genérica esencial común de clase o especie especializada en la inhalación y exhalación de oxígeno, el oxígeno viene a representar aquí la plusvalía, en el texto de Marx, además Engels así lo dice, Marx ha descubierto el oxígeno. El oxígeno representa aquí en mi exposición la plusvalía. Sí, la plusvalía es el... ¿Qué relación entre el oxígeno y la plusvalía? Es una analogía con la ciencia para referirme al descubrimiento de la plusvalía en Marx. La plusvalía que yo sepa es la diferencia. Yo creo que podríamos dejar un poco el
Las Claro, pero es que, aclaraciones para después. introduce conceptos que yo creo que los tiene que aclarar. Eso lo Primero el ponente hace su charla y después viene el turno de las preguntas. Puede ser las preguntas por el dudas que tenga. Bueno, dada su específica condición genérica esencial común de clase o especie especializada en la inhalación y exhalación de oxígeno, los plantas sapiens no presentan un cuerpo individual morfológicamente compactado en estado sólido. Los plantas sapiens son cuerpos individuados hechos a base de materia lisológica en estado gaseoso. De ahí les viene su condición infrahumana de individuos corpóreos con forma de planta y vida racional egológica de carácter espiritual vegetativo. El ego planta sapiens complejo es el único individuo de su especie capaz de transformar el estado gaseoso espiritual de su cuerpo de planta en estado ígneo de silenciosa combustión lenta y controlada. Con su deflagración, llena de humo la atmósfera ideológica en la que flota el oxígeno, y dice que toda esa basura ideológica en forma prequímica de flogisto la ha metido allí Marx para denunciar que la propiedad privada de los plantas sapiens sobre el oxígeno es un robo y justificar así la necesidad del comunismo. Efectivamente, Gustavo Bueno dijo: la plusvalía es el flogisto. Los plantas sapiens son animales políticos, porque como especie constituyen una comunidad de propietarios del oxígeno, políticamente activa. Su vida racional egológica de carácter espiritual vegetativo es vida de ego categorial jurídico-político, principalmente. Sin embargo, solo el planta sapiens complejo hace una encendida defensa de su comunidad de propietarios frente a la amenaza y el peligro que supone para ella ese caso excepcional de individuo desclasado que ha escrito el Capital. Sin desclasarse, por supuesto, sin desclasarse, se va a poner a girar en círculo alrededor del contorno que delimita la frontera territorial del nosotros políticamente activo, del que a partir de ahora no solo es parte integrante, sino también parte determinante envolvente de la totalidad de las partes integrantes, entre medias de las cuales él también va a seguir figurando y moviéndose. Se ha tomado muy en serio esa tarea de ponerse a transformar contrarrevolucionariamente el oxígeno del que vive en prequímico flogisto. Y se va a poner a oficiar de sofista, rey, mago y hechicero del reino de las representaciones cartográficas, mitológicas del mundo, del alma y de Dios, o de la naturaleza, la historia y el Estado. Desde ahí va a ser también juez supremo absoluto y parte interesada al mismo tiempo en el sumarísimo juicio final contra Marx. Y esto del juicio final tampoco es anecdótico. Pidiendo contra él, por su delito, la eutanasia procesal. Y Marx sin inmutarse, porque el hombre ya estaba muerto. Un verdadero complejo psiquiátrico de Jesucristo, el de nuestro planta sapiens complejo. Ese movimiento circular suyo alrededor del contorno que delimita la frontera territorial de su a partir de ahora gigantesco cuerpo político, de animal sobrehumano religioso con ego de planta divina, es movimiento de una esencia virtual, que repite en círculo vicioso el mismo movimiento sustancial que nuestro planta sapiens complejo despliega como parte integrante entre la multitud de sus semejantes con los que sigue manteniendo diálogo en simetría y transitividad con ellos. Lo que pasa es que él ahora está también allí arriba en autológica reflexivización absoluta de la relación alotética de su especie con su especie complementaria de motores líquidos. Sin embargo, él no está allí arriba solo consigo mismo. Se ha llevado allí arriba consigo a la bolita de gas que va a poner a girar alrededor suya en tolemaico epiciclo contrarrevolucionario. Esa bolita de gas es isomorfa a su propio cuerpo de planta sapiens complejo y es su compleja idea de materia ontológico general M, que en realidad yo ya he dejado expuesta antes de llegar hasta aquí. De modo que allí arriba van a estar él
y las dos imágenes que de sí mismo le va a ofrecer especulativamente la bolita de gas que gira alrededor de su céntrico ego geométrico formalmente narcisista. La bolita de gas le va a ofrecer reflexivamente dos imágenes isomorfas de su propia autológica reflexivización absoluta de la relación material de esclavitud natural que su especie mantiene con la especie complementaria de referencia. Cuando la bolita de gas pasa por el dintorno del contorno natural alrededor del cual se mueve, la imagen de sí mismo que le ofrece se corresponde con el significado ontológico positivo de la idea de materia ontológico general M. Y este significado positivo de la bolita de gas es el de ese continuo e ilimitado plenum energético homogéneamente indistinto que contiene una posibilidad plural infinita de formas de transformar el líquido en bruto de los motores de sangre humana en riqueza material en forma de mercancías. Esta imagen ontológico-positiva que la bolita de gas le ofrece de sí mismo es la imagen misma de la constitución trascendental del mundo de las mercancías. Por tanto, en este sentido, aquí M es igual a él. Y él es igual a la imagen del mundo MI que le ofrece la bolita. En este recorrido suyo por el dintorno del contorno virtual alrededor del cual se mueve como esencia virtual. Cuando la bolita de gas circula por el entorno envolvente del contorno virtual alrededor del cual se mueve, la imagen de sí mismo, la que le refleja la bolita, es la que tiene que ver con su acto creador del mundo MI de las mercancías. Es decir, la operación absoluta del filtrado del plenum energetista productor de la apariencia falaz de vacío de esclavitud material naturalizada y de la presencia espontáneamente naturalizada de la inmediatez de libertad formal objetiva. De esta otra imagen de su espíritu creador que le refleja la bolita de gas, él, que es planta sapiens sapiens, no quiere saber nada. Y por eso, esta otra imagen de sí mismo que le ofrece la bolita se corresponde con su irónica imitación de la docta ignorancia socrática. Se trata, pues, del significado negativo, puramente nosiológico, de la idea de materia ontológico general M, que en este punto guarda correspondencia con el noumeno kantiano y con el incognoscible de Spencer. La verdad puramente formal de todo esto es la de un postulado de fe que no requiere de demostración. Se trata del postulado que aparece en la página 67 de los ensayos materialistas, según el cual hay una identidad entre la materia ontológico general M y el ego trascendental E. Lo que tenemos aquí a las claras y sacado a la luz en el plano eterno de su verdad formalmente tautológica es el pragmático isomorfismo estructural adecuacionista de la sofística praxis contrarrevolucionaria de nuestro planta sapiens sapiens. Hecho todo un animal divino, infrahumano, con vida autotrófaga vegetativa. La demostración, ordo essendi, de la no demostración, ordo cognoscendi, de la verdad tautológica de este cierre postulatorio, mediante la representación explícita de las figuras de la dialéctica en perspectiva procesual, es pura retórica sofística. Aquí no hay más dialéctica que la que se da en perspectiva de antinomia estructural contra Marx y su descubrimiento de la esclavitud material que flota en la atmósfera ideológica del ordo essendi ontológico ambital de la modernidad capitalista. Como veremos, no cabe meter ahí a la idea de materia de Marx. Esa eterna verdad tautológica puramente formal tiene que ser necesariamente, por la terca realidad de lo que pide el hierro de las cadenas invisibles de esta nueva forma natural de esclavitud material, verdad tautológica puramente material dado en el plano histórico-político. Eso es imposible, pero tiene que existir.
en actualismo sustancial. Tiene que existir. Es imposible, pero tiene que existir. Es como aquello del Imperio Español. Es imposible, pero tiene que existir. Y de hecho existe, aunque sea un imposible político. Lo mismo va a ocurrir con la segunda venida del Imperio a la historia, en Parausía. O luego veremos. Entre la verdad puramente formal y la verdad puramente material, media el pragmático isomorfismo estructural adecuacionista de la sofística praxis contrarrevolucionaria de nuestro complejo planta sapiens supercapitalista. Es decir, media la definición esencial misma de mapa mundi como mito tenebroso, orientado pragmáticamente hacia el oscurecimiento de esa misma sofística praxis teológico-política contrarrevolucionaria. Insisto, ahí no hay más movimientos en perspectiva procesual que no sea el de la continua reiteración analítica longitudinal de lo mismo en lo mismo, por transformación idéntica circular de lo mismo en lo mismo, en tautológico circo vicioso de petición de principio. De dialéctica procesual no hay ahí absolutamente nada. La única dialéctica que está empleando Gustavo Bueno contra Marx es la dialéctica en perspectiva estructural antinómica. Y esa dialéctica se rige por la ley del tertium non datur. O uno u otro. No cabe término medio. Ese movimiento en círculo al cuadrado, por lo del epiciclo, de nuestro planta sapiens al cuadrado, es movimiento de una esencia virtual lógico-materialmente imposible, que repite en círculo vicioso el mismo movimiento sustancial que, en línea recta, longitudinalmente, despliega sobre la Tierra nuestro planta sapiens sapiens, en tanto que ego categorial, jurídico-político, defensor ideológico de la legítima ilegalidad formal de la actual forma de esclavitud material por causas histórico-naturales. Esto tiene que ver con la ciencia, como luego veremos. Que la verdad metafísico-teológica de la que estamos hablando, resultante de sendas hipóstasis simultáneas de la materia y la forma, sea idéntica a la definición esencial de mito del mapa mundi alegórico del ego trascendental, es una cosa muy seria. Lo que esta identidad esencial entre verdad y mapa significa es que el reino mitológico de las representaciones cartográficas, de la relación de inclusión del mundo en la materia, o de MI en M, como dice el profesor, en tanto que campo nosiológico de la metafilosofía, de la historia de la filosofía, en la que él oficia laboralmente trabajando como rey sofista absoluto, que hechiza al personal con la magia de sus formulitas lógico-sintácticas, no es reino de los discursos. Es reino de las decisiones. Y en este reino de la dictadura del sable donosiana, en el que él permanece eternamente replegado, no es la verdad la que hace la ley, sino que es la autoridad de la ley la que hace la verdad. En este sentido, yo tengo que reconocer que no voy a disputarle en ni un solo segundo esa verdad. Lo único que voy a hacer es, en anamnesis platónica y prolepsis marxista, hacerla recordar eternamente. Pero esa verdad es suya. Y yo no se la pienso disputar. Esto, a su vez, implica esto otro, que ya hemos visto al compactar morfológicamente el doble significado de la idea metafísico-teológica de materia a la que él mismo le ha dado forma, mitologizándola formalmente, teniendo como terreno ordinario de referencia del mito al mundo sensiblemente inteligible de la mercancía, al que se refiere ordo essendi desde un punto de vista ontológico semánticamente objetivo, Marx en el Capital. Lo que quiero decir, en resumidas cuentas, lo digo ya, es que yo interpreto el Capital como una verdadera ontología materialista, académica en el sentido platónico de la expresión, de la esclavitud.
No solamente es una verdadera filosofía académica materialista en el sentido platónico de la expresión de la materia, en el sentido de que yo luego confrontaré la idea de materia de Marx con esta otra, sino que también es una filosofía académica materialista verdadera por su contenido doctrinal respecto de eso, respecto del sacar a la luz la ley en virtud de la cual sigue habiendo en la modernidad esclavitud material por causas naturales. Y esto, lógicamente, tiene muchísimo que ver con la materia y con la idea que se tiene de materia. Y lo que ocurre es que Gustavo Bueno hace una encendida defensa de la idea cristiana de materia. Y lo que no puede aceptar es la herejía marxista. Implica una idea de materia completamente desmitologizada, es decir, desantropomorfizada, es decir, descosmologizada, es decir, desdivinizada. No hay en la idea de materia de Marx ni rastro de conjugación diamérica de las ideas de mundo y Dios por mediación del hombre, o de como quiera llamarse aquello que media ahí siempre, y media siempre aquello que el propio Gustavo Bueno reconoce que es trascendental ya en ejercicio implícito, el principio antrópico de homomensura de Protágoras. Aquí la idea de materia M no tiene como referencia inmediata suya a la parte visible o fenoménica de ese mundo, que es todo él estromáticamente mercancía. En tanto que límite revertido sí se refiere ordo essendi a su significado ontológico positivo. En su significado ontológico positivo, a lo que dicho mundo fenoménico tiene esencialmente de mundo inteligible de las ideas platónicas. Y ahí ya hemos visto que la autoridad de la ley que hace la verdad, normativamente considerada, nace de la nada. Es decir, del autologismo absoluto del que brota el decisionismo teológico de nuestro planta sapiens infrahumano, que se autodetermina como animal metapolítico de origen divino. La referencia inmediata de los dos significados conjugados de la bolita de gas, por él mismo groseramente compactada a su imagen y semejanza de su propio espíritu creador de estirpe hegeliana, al mundo aspectabilis o cosmos visible al que se refieren ordo cognoscendi fenomenológicamente los tres géneros supremos taxonómicos de la materia cósmica mundana de su ontología especial. Esto es, lo que quiero decir es que es gratuito, eso es gratuito discurso fenomenológico que él graciosamente nos regala, en celebración de ese don que tiene de saber hacer su propio reino de los discursos para el tiempo de paz. ¿A qué se refiere Hobbes? En el que el derecho rige. Eso es pura epifanía retórica, detrás de la cual se oculta ese tenebroso reino de las decisiones absolutas del que brota de la nada su teología naturalista y emergentista de la esclavitud política propia de la modernidad capitalista. Él miente cuando dice la verdad sobre sí mismo y dice la verdad sobre sí mismo cuando miente. De modo que no es verdad que para él no sea verdadera filosofía de la esclavitud natural por causas histórico-políticas materiales, la teología natural de Aristóteles. Su último párrafo de su último libro sobre el ego trascendental termina diciendo, concluimos, la filosofía de Aristóteles no puede ser vista desde el punto de vista del materialismo filosófico como una verdadera filosofía. Diciendo que la filosofía de Aristóteles es falsa filosofía. O sea, es que es el modelo. Además, lo dijo sin ningún problema en muchas ocasiones. Platón ha influido en mi pensamiento, sí, pero Aristóteles y la escolástica muchísimo más. Y efectivamente, el Dios de Aristóteles es resultado irracional por su estructura religiosa, pero es racional por su génesis político. Partiendo del mundo centro sublunar, que es punto de referencia del central
del egocentro formal del intelecto agente separado de Aristóteles. Como nos dicen de Ánima. La única verdad aquí independiente del sujeto es la que saca a la luz Marx en El Capital al descubrir la autoridad esclavista de la ley que hace el derecho. En actualismo sustancial implícito en la ley del valor-trabajo, que rige ortogramáticamente como ley cibernético-mecánica del movimiento de las sociedades modernas, domina la soberanía teológico-política absoluta del Estado, en el que se rinde culto sagrado circular a la santidad del hombre burgués en tanto que hombre abstractamente universal. Que la forma de religiosidad cristiana dominante ahí sea o bien el deísmo, o bien el teísmo positivo de estirpe germano-románica protestante, es lo de menos. Nuestro ateo católico quiere demostrar que España se ha recuperado con Franco de su derrota histórica a manos de Inglaterra y que, imitando a su enemigo, está a la altura de su tiempo. Todo esto tiene que ver, como es lógico, con su decisión política de considerar apolítica a la implantación gnóstica de la conciencia filosófica. Él sabe que, a posteriori, ese a priori gnóstico e idealista, del error irracional que desvía a la conciencia filosófica de su implantación política directa e inmediata, es implantación política indirecta de la conciencia filosófica, aparentemente gnóstica, por mediación del sujeto político revolucionario que opera inconscientemente de un modo objetivo e impersonal como sujeto histórico en funciones de demiurgo del trazado histórico del curso global de la historia que se refleja en la estructura del mapa mundi mitológico como estado del mundo o totalidad de las cosas, compactadas o conformadas por el radio de acción cultural alcanzado históricamente por el desarrollo de las ciencias. En buena lógica material gnoseológica gustavo-buenista, el fundamento histórico, circular y político angular de la soberanía absoluta del Estado moderno esclavista, que es nación política de ciudadanos libres e iguales en tiempos jovesianos de paz, es el kantiano factum de la función ideológica actual de la ciencia, en tanto que hecho que hace el derecho positivo constitucional de propiedad privada familiar con forma jurídico-política normativamente democrática. Nuestro planta Sapiens ya avisó, antes de poner en marcha su retórico experimento técnico sofístico de constitución de una verdadera filosofía académica materialista de inspiración kantiana, que fuera a su vez filosofía académica materialista verdadera de exhalación hegeliana del espíritu absoluto, que él iba a imitar, como imitaba España a Inglaterra, el curso histórico desplegado por Kant con la ayuda de Kant, aunque con independencia de él. Porque como él mismo reconocía, sin ningún problema, él había logrado desprenderse del germánico yugo, pero que ese germánico yugo del idealismo filosófico no había quien se lo pudiera quitar ya de su cabeza, de filósofo alemán con pensamiento expresado en español. Pero volvamos sobre esa bolita de gas que le ha ofrecido dos imágenes isomorfas a su propio espíritu. Porque esa bolita, que gira en círculo tolemaico alrededor de nuestro ego planta sapiens, es un único bloque metafísico de ciencia y filosofía compactado por nuestro ego sapiens sapiens al servicio de su teología política. La exposición completa de este único y mismo bloque compacto de ciencia y filosofía está ya representada explícitamente en el bloque de exposición completa de la filosofía de la ciencia de nuestro ego planta sapiens, al que él mismo denomina bloque A de exposición exotérica de dicha filosofía de la ciencia en perspectiva ordo cognoscendi, crítica o metodológica. Son los 5 tomos de la teoría del cierre categorial publicados
hasta ahora. Hay 16 para la exposición completa y no han salido más. Por cierto, están que trinan con eso porque están con los debates acerca de la idea de materia, que si tal, que si cual. La exposición completa de este único y mismo bloque compacto de ciencia y filosofía está ya representada explícitamente, por tanto, en ese bloque. Esta exposición exotérica, ordo cognoscendi, crítica o metodológica de su compacta filosofía de la ciencia es ya, ordo cognoscendi, exposición completa de todo el contenido dogmático o doctrinal de su filosofía de la ciencia, porque el ego planta sapiens sapiens sabe en esotérico secreto oculto que este otro bloque B, ordo essendi doctrinal o dogmático de la exposición completa de su filosofía de la ciencia, está ya a priori expuesto de facto en ejercicio práctico implícito, en la representación explícita o exotérica del bloque A, de exposición completa, dada de jure a posteriori, en perspectiva nosológica, crítica o metodológica. Por tanto, es el mismo el que bloquea a sabiendas la representación explícita exotérica de ese otro presupuesto de facto, bloque B, de exposición completa de su filosofía de la ciencia, dado a priori de facto en perspectiva ordo essendi dogmática o doctrinal. Lo presupuesto implícitamente en la exposición exotérica representada explícitamente en el bloque A tendría que salir a la luz. Y eso es demasiado pedir al amor por la verdad de nuestro ego planta sapiens sapiens. Ahora bien, lo presupuesto a priori de facto, implícitamente como contenido ordo essendi dogmático de ese bloque A, ordo cognoscendi crítico metodológico, es el factum de la ciencia. El factum de la ciencia misma, concebido dogmáticamente a priori ordo essendi, desde un punto de vista ontológico, como el hacerse real a posteriori del mundo del que el capital es sujeto dator formal, que pide el hierro de la terca realidad de la esclavitud material específica del mundo de las mercancías. En conclusión, y abreviando, tenemos que el capital, como sujeto histórico-político revolucionario no humano y no personal, que es por necesidad de la terca realidad de lo que pide el hierro de la esclavitud asalariada del obrero moderno, demiurgo inconsciente de la objetividad trascendental del ortograma proléctico de la ley del movimiento económico de la sociedad moderna, es animal político esclavo al servicio de la teología política de nuestro ego planta sapiens sapiens. Y es que, atención, nuestro vegetariano ego planta sapiens sapiens se ve a sí mismo, por mediación del principio fundamental de su materialismo religioso, como un animal divino. Bien. Algo más sobre esto de la filosofía de la ciencia. La dialéctica, neutralización metodológica de las operaciones de construcción con las manos, de esas cosas fetichizadas y mercantilizadas a las que Gustavo Bueno denomina verdades científicas, no es por estructura necesaria porque la identidad semántica, ordo essendi ontológica de dichas verdades operatoriamente sintetizadas, se refiere inmediatamente, de un modo espontáneamente natural, a la verdad formal que las coordenadas espirituales del sistema tienen en el plano formal de lo eterno. Referirlas a eso, mirando tontamente al cielo y a la tierra de la materia cósmica formalmente mitologizada por Gustavo Bueno, es cosa de locuaz, exotérica y gesticulante conciencia fenomenológica de patéticos sujetos vegetativos sin verdadera conciencia filosófica objetiva del hechizo que ha operado sobre ellos el sofista mago que tienen por verdadero filósofo maestro. Esa neutralización metodológica de las operaciones nosiológicas es dialéctica, por estructura, por la necesidad de la terca realidad de la que pide el hierro de las cadenas de la esclavitud inteligible de los sujetos operatorios de las ciencias al capital. Pues la ciencia, en su ideológica función actual, vista desde un punto de vista normativo, antropológico e institucional, es esclava del sujeto histórico-político que, a su vez, opera esclavizado por Gustavo Bueno en funciones ideológicas de demiurgo ortoprogramático del trazado del mapa.
del que solo nuestro planta sapiens sapiens sabe que es un mito oscurantista, que se refiere alegóricamente a sí mismo, en tanto que conciencia filosófica que sabe que el mapa es oscurantista. Insisto, yo no sé si es ignorancia o mala fe, o ambas cosas a la vez, pero tampoco esto me importa a mí demasiado. Decir acerca de eso no es otra cosa, decidir acerca de eso no es cosa que a mí me competa. Es algo que debería hacérselo mirar cada uno de ellos en su conciencia, pues eso y no otra cosa es lo que les ha edificado moralmente Gustavo Bueno con su pragmático mito oscurantista teológico político. Por tanto, ponerse a buscar la verdad de las ciencias en su espacio gnoseológico radial, inmerso en el océano sin orillas del espacio cosmológico que gira polarizado en ese eje cosificador del espacio antropológico, es ya estar dando por supuesta la referencia positiva de dicha verdad semántica gnoseológica al significado positivo, ordo essendi ontológico, de la idea de materia ontológico general M, convenientemente mundanizada en perspectiva cóncava por Gustavo Bueno. Es decir, es ya estar reivindicando onomásticamente su propio nombre cuando él mismo, en primera persona del singular, reivindica la necesidad del fetichismo de la mercancía como factum ordinario en la economía de la construcción lógica de nuestro mundo entorno, como vimos en el texto que leí al principio de la exposición. Yo no sé si es ignorancia o mala fe, pero los debates actuales en el seno de esa escuela, hechizados por el mago, son realmente ridículos. Y son verdaderamente debates que producen vergüenza ajena. La bolita, cuando circula por el dintorno del contorno por el que gira nuestro punto egocéntrico, ahí hasta las verdades científicas anantrópicas tienen un finis operis material objetivo. Su incorporación al sistema de producción industrial capitalista para llenar de mercancías el mundo por mediación de los corolarios tecnológicos que derivan necesariamente de ellas, por causa de la necesidad de la terca realidad que pide el hierro de las cadenas. Bien. Pero es evidente que el caso paradigmático ante el que había que tomar una decisión... ¿Cuánto tiempo llevo? Me queda media hora. Vale. Pues nada, voy ya rápido. El caso. Esos casos en los que el soberano tiene que decidir. Es Marx. ¿Qué se le va a hacer? Es Marx. Y es Marx porque además la vuelta del revés de Marx es la operación sistematizadora de todo el pensamiento de Gustavo. A partir del análisis ontológico de la mercancía que lleva a cabo Marx en el Capital, Marx ha reconstruido retrospectivamente el núcleo, el curso y el cuerpo de la esencia evolutiva de una sociedad política universal, que es toda ella, genéricamente, a través del desarrollo de sus diferentes especies atributivas, sociedad política universalmente esclavista, dotada de recurrente trascendentalidad positiva a posteriori. Marx supone, por tanto, una amenaza, un peligro real, incluso para el gremio de profesores de filosofía. Porque el único género de filosofía institucional históricamente viva es este, el que ha tenido implantación política en este género de sociedad política esclavista universal. Lo siento, pero si no lo digo, reviento. Marx supone, por tanto, una amenaza y un peligro real,
y ante esa amenaza y peligro real había que tomar una decisión excepcional. Y por tanto, no hay dialéctica procesual de superación de Marx mediante metábasis, ni historia, ni catábasis, ni anástasis. Toda esa representación explícita de las figuras de la dialéctica a las que él representa explícitamente es pura retórica, es pura construcción de reino del discurso fenomenológico. Por detrás está la verdadera dialéctica real usada, la estructural, la que pone su sistema filosófico en antinomia con Marx. Y ahí rige la ley del todo o nada, exactamente la misma que la de la soberanía, según Carl Smith y compañía. Es más, lo de la democracia realmente existente tiene que ver con esto, porque efectivamente es en una democracia realmente existente, vamos a llamar, en actualismo sustancial individuado de un cuerpo político que no tiene esencia democrática real posible. Es ahí donde va a tener su implantación política. A ver, ahí. De modo que él se va a poner como demiurgo de la conciencia filosófica del mito del mapa mundi y va a dejar que sea el capital, con su errático movimiento de retroceso gradual, se mueve del punto álgido que ha alcanzado como dios de la teología dogmática en la Edad Media, se mueve hacia atrás, se pone en el punto central. Pues, de modo que él se va a poner como demiurgo de la conciencia filosófica del mito del mapa mundi y va a dejar que sea el capital, con su errático movimiento de retroceso gradual hacia la esclavitud antigua, pero mediado por el filtro bíblico judeocristiano, el que desempeña el papel de sujeto histórico políticamente revolucionario en funciones de demiurgo del trazado del mapa. Él está haciendo el mapa trazado por el capital. Pero demiurgo sin conciencia filosófica del mito. De que el trazado por el movimiento revolucionario es un mito alegórico del ego trascendental. El capital tiene un ciclo de reproducción autotrófaga. Él le llama en su ensayo sobre las instituciones, tiene un ciclo de reproducción caliente, como el del Estado mismo expansivo. El capital tiene un ciclo de reproducción autotrófaga de su metabolismo, que es isomorfo al ciclo expansivo de los estados que proyectan hacia fuera de sí mismos, que se proyectan fuera de sí mismos, lanzando sobre el resto de estados su ortograma imperialista. Y eso le gusta a nuestro ego planta sapiens. Su materialismo político-democrático, en defensa ideológica funcionalista de la libertad objetiva, puesta por él como fundamento filosófico, dogmático, esencializador de la esclavitud material que se oculta secretamente en su reverso, es su mejor contribución a la crítica de la economía política que Marx lleva a cabo en el Capital. De hecho, como dice nuestro querido amigo Gabriel Albiac, que fue el editor del panfleto, son por aquí, quizá los dos. Con esta obra, el panfleto contra la democracia realmente existente, Gustavo Bueno culmina su filosofía política. Es la obra culminante de su filosofía política. Decíamos que el capital es isomorfo al propio funcionamiento del Estado en su reproducción imperialista. A nuestro ego planta sapiens sapiens no le gusta lo más mínimo la dogmática esencialización de la forma política democrática que lleva a cabo el fundamentalismo democrático idealista. Él sabe que el cuerpo virtual de esa forma política no tiene esencia democrática real, que sea políticamente posible desde un punto de vista lógico, material. Pero el actualismo sustancial de la existencia fáctica de esa esencia virtual le viene de perlas a su propia esencia virtual, lógico-materialmente imposible, pero que tiene que existir.
Eso tiene que existir. Y por eso, en la medida en que se le ha dado existencia, tiene su verdad. Hay que reconocérsela y dejársela para él, para siempre, eternamente. Pero recordarla. En anamnesis platónica y prolepsis marxista, pero eternamente. Y que se la quede. Yo no se la voy a disputar. Sería irracional. Intentaría yo algún tipo de convergencia en un punto o de divergencia en un punto con su idea de materia. No, no. Estas dos ideas son por génesis y estructura paralelas. Y hacerlas converger sería tan irracional como matar moscas a cañonazos. No sé si me entienden. Están en cursos paralelos. Y entonces lo que resultaría de poner en movimiento a estas cosas para hacerlas o bien converger, o bien diverger, o bien en regresus, o bien en progresus, no es la dialéctica procesual aquello que se está usando como método. El método es la dialéctica estructural. Esa es una de mis tesis centrales. Y prueba de ello es los postulados. Hay que demostrar un postulado. Identidad de E y M. Eso es un postulado. Hay que demostrar ese postulado poniendo a funcionar las figuras de la dialéctica procesual. Si un postulado no se demuestra, es verdadero y punto. Pues eso es. Es que es verdadero. Porque, aunque sea imposible, eso tiene que existir y existe. Visto desde nuestro punto de vista ético, en perspectiva convexa, que es la perspectiva desde la que yo estoy, el principal cauce o fundamento angular del materialismo religioso de nuestro ego planta sapiens sapiens se traduce del siguiente modo. El hombre que se ve a sí mismo narcisistamente como un animal político no hizo divino al hombre, que es por naturaleza animal político, a su propia imagen y semejanza, sino que lo hizo divino a imagen y semejanza de los animales no humanos e impersonales que son, también por naturaleza, esclavos del animal político al que él hace animal divino, aunque no a su propia imagen y semejanza. Aquí, por tanto, estamos hablando de los dos individuos de los que dije al principio que había que definir sustancial y esencialmente. Al individuo que es sujeto y al individuo que no es sujeto. Pero es sustancia. La sustancia no es sujeto. El que es sujeto es el demiurgo del trazado histórico del mapa. El otro, que no es sujeto, pero que es el demiurgo de la conciencia filosófica del mapa, es el que se adecua al recorrido histórico del nuevo sujeto político revolucionario. Y por eso yo llamo a esto la ontología pragmática o la praxis filosófica revolucionaria adecuacionista de Gustavo Bueno. Y esto es la propia definición que él da de mapa mundi. Esto es importantísimo, dado que nuestro autor, voy a dejar de llamarle ya Sapien, ya basta también con la broma. Vamos a ver bien. Ese principio según el cual el hombre no hizo a los dioses a imagen y semejanza de los hombres, sino a imagen y semejanza de los animales, que es principio de su materialismo religioso, el hombre no hizo a los dioses a imagen y semejanza de los hombres, sino que los hizo a imagen y semejanza de los animales, yo lo he traducido de este otro modo. El hombre, que se ve a sí mismo narcisistamente como un animal divino, no hizo al hombre, que es por naturaleza animal político. Aristóteles no hizo a Alejandro animal político, divino. Esto es lo que hay que leer aquí. Porque efectivamente este principio del materialismo religioso es cauce a través del que fluye Aristóteles. El Dios que es por estructura religiosamente irracional
que no tiene ningún tipo de religación posible con el hombre, pero que por su génesis formal es político. Y esta es mi tesis de interpretación de Aristóteles. El cosmos aristotélico tiene en su reverso una teología política. Por su anverso te está presentando el cosmos. Pero es un mito. Es construcción de mito. Y todo lo que hay en el campo gnosiológico de la metahistoria filosófica, de la historia de la filosofía, es mitología. Bueno. Yo creo que... ¿Cuánto me queda, José Antonio? En principio, según lo acordado, como 20 minutos. Pues mira, voy a dejar de leer y voy a abreviar. Porque además creo que estoy cansado ya. Vamos a ver. Ahora se trata de ver la identidad sustancial. Como eso que en el plano de lo eterno es una metafísica, teológica, además espiritualista, adquiere su identidad sustancial en la democracia realmente existente. Ahí viene toda la conexión con la palabrería teológica y las analogías entre las coordenadas del sistema filosófico y las ideas de la Santísima Trinidad, las personas divinas de la Santísima Trinidad. La cuestión es que eso, vamos a ver, porque de estas cosas hay que acordarse. M en el plano de lo eterno funciona ideológicamente como el Dios Padre. Eso en el plano de lo material es tercer género de materialidad. Y por tanto el cuerpo extrasomático, eso funciona como la propia estructura económica, trascendental y terciogenérica, y es, por supuesto, capa cortical. Es, por tanto, angular, cortical, terciogenérica, y es la propia estructura terciogenérica de la economía política. Vienen de, vamos a decirlo así, vienen del espacio cosmológico radial, y tienen que encontrarse en el eje circular, donde literalmente se dice el materialismo filosófico se aproxima al materialismo histórico hasta confundirse con él. Ese es el momento del juicio final. Ese es el momento de la parusía. Vienen con las ciencias en propiedad, y lo que queda es la sociedad animal de referencia. Esa sociedad animal de referencia, para abreviar, pues es M1, la idea de MI, que en el plano de lo material es M1. Es M1, es radial, es primogenérico, es radial, es capa básica, y luego se tiene que producir el encuentro de el Dios Padre con su Hijo, que viene en segunda venida. Viene en segunda venida, claro. Y ahí es donde, en el eje circular, donde el materialismo filosófico se confunde con el material histórico, donde se produce, pues, el juicio sumarísimo. El juicio sumarísimo a Marx. Y a continuación viene el compactado ilemórfico en las dos armaduras de la democracia realmente existente. En el panfleto contra la democracia realmente existente, Gustavo Bueno quita el cuerpo tridimensional del Estado con sus tres capas y las reagrupa en dos armaduras. Pues bien, la juntura de estas dos armaduras es el ego trascendental. Es juntura histórico-material. Y esto es lo que tiene de materialismo histórico. Esto es lo que tiene de materialismo histórico. ¿Qué más? Pues nada, yo creo que ya está. Este es el argumento. El argumento es que, como en Aristóteles, toda la argumentación acerca de, bueno, el tema de los géneros de materialidad, todo esto es remitir toda la cuestión de la verdad científica a si las verdades científicas
están en conexión o no están en conexión con alguna parte de la materia ontológico general, si por tanto las verdades científicas son anantrópicas y por tanto ¿qué pinta el ego trascendental? Y entonces vienen otros y dicen, no, es que si quitas al ego trascendental, ¿cómo vamos a...? No podemos ni siquiera hablar. Unos dicen que las verdades científicas del orden del ser tienen que ser verdades anantrópicas, y entonces dicen que el sujeto del mapa mundi está en las categorías del ser, pero luego por otro lado están las categorías del hacer, y ahí el hombre efectivamente es dator formarum, pero en este no, porque es verdad sin sujeto, y entonces que pinta un mapa ahí, ¿verdad? Si el mapa es una institución pragmática, que pinta entonces... y entonces todas estas discusiones que están teniendo ellos mismos a mí me parecen totalmente ridículas. Yo creo que las dos acepciones de la idea de materia quedan bien expuestas en este movimiento que he tratado de representar yo, con la materia como una bolita en epiciclo girando alrededor del ego trascendental, en tanto que esencia puramente virtual. Ese cuerpo no tiene esencia real. Esa es la tesis. Ese cuerpo doctrinal no tiene esencia real posible, lógico, materialmente construible. Esa es la tesis. Así, dicho lo bruto, y ya, para que nos vayamos a tomar un café, y si queréis, seguimos hablando. Ese cuerpo doctrinal no tiene esencia real, lógico, materialmente posible desde un punto de vista noseológico. Sin embargo, tiene que existir en actualismo sustancial individual. Es lo de Platón en el sofista. Es lo de Platón en el sofista. Es arte divino. Eso es una fuerza sobrehumana la que hay que hacer para sacar de la materia los géneros de materialidad, y además en división taxonómica descendente. Se lo saca de la nada. Es la acepción o significado nosiológico puramente negativo, que no es la nada, es algo, pero es que lo que es el significado positivo realmente, solo que filtrado y con esa producción de vacío, de esclavitud, y presencia espontánea en ese vacío de lo contrario, en el reverso de lo cual esa esclavitud se oculta. La idea de libertad objetiva, dice él. Por supuesto, esa libertad objetiva está brotando espontáneamente de forma natural del mercado pletórico. Y, por supuesto, está vacía de libre arbitrio subjetivo totalmente. Por tanto, es una libertad mecánica. Una libertad mecánica. Ahí está funcionando en M3 la estructura económica de la economía política. Y eso es sociedad civil. Sociedad civil burguesa. O sociedad política democrática realmente existente. Y en la armadura básica es donde está el cacao. Porque esa armadura básica, por decisión política, contiene una materia que no es política activamente. Y eso es así. Podemos votar todo lo que queramos. ¿Quieren seguir votando? Voten. ¿Qué actividad política implica eso? Bueno, en resumen, he tratado de defender aquí la siguiente tesis. Reivindico el carácter ya materialista del Platón del sofista. Y creo que el proceder metodológico de Marx en el Capital es enteramente isomorfo al de Platón. Sostengo que Platón y Marx son dos límites exteriores al propio desarrollo del continuo de la historia de la filosofía, que es desarrollo de un único género esencial, común y universal de filosofía institucional históricamente viva. Y que ese curso de la historia de la filosofía, por tanto, es isomorfo enteramente al curso de la propia esencia genérica de la sociedad política universal en su curso, cuerpo y esencia. Y que eso es genéricamente esclavista, con diferentes especies en cada uno de los modos de producción, fases del desarrollo de la historia de la filosofía, edades históricas, periodos o como quieran llamarles. Sostengo, por tanto, que no están dentro, están fuera completamente de juego. Platón y Marx están fuera de juego, tal y como les entiendo yo, claro. Ahora podemos discutir cómo los entienden ustedes y podremos discutir pues todo lo que quieran.
pero yo los entiendo así. Platón es el fundador de la verdadera filosofía académica materialista. Académica en el sentido estricto o histórico restringido de la expresión. Al círculo de Platón, en la academia. Y concretamente a esta obra que hay aquí, El Sofista. Por la demostración que hace de la negación, no de la existencia del sofista, que existe de hecho, como hecho que hace derecho, pero vacío de esencia, sin esencia real, puramente virtual, en el plano formal de lo eterno. Eso luego en el plano material del tiempo histórico-político tiene que existir. Por muy imposible que sea, tiene que existir. Y existe, de hecho. Por tanto, yo voy a terminar. Creo que el argumento se ve. Creo que el argumento se ve. Si no se ha visto del todo, pues me hacen preguntas en el debate posterior. Pero creo que el argumento, más o menos, se ve aquí. Sostengo que la dialéctica es estructural. No hay dialéctica procesual ninguna en la demostración de ninguna de las tesis acerca de la constitución del ego trascendental, etcétera, etcétera, mediante la representación explícita de las figuras de la dialéctica en sentido procesual. Todo eso es pura exposición dialécticamente retórica. Hay dialéctica estructural, antinómica. O yo o el enemigo. No cabe un tercero. Y efectivamente es su verdad. Ha realizado su filosofía política. El panfleto contra la democracia realmente existente es la culminación de esa navegación política y eso existe. Y además seguirá existiendo y creo que institucionalmente con una vida muy larga. Yo solamente aquí he querido decir que con su pan se la coman. Y ya está. Gracias. Gracias.